de ley, pero siempre y cuando se trate de créditos que no estén debidamente garantizados o que la garantía resulte insuficiente, o de créditos que ya se encuentren firmes. No obstante, nosotros consideramos que sí le genera perjuicio al contribuyente que incluso por créditos chiquitos lleven a cabo la inmovilización, porque conforme está en ley, pues se deben si la autoridad conoce los recursos con los que cuentas, debe de ver, y el número de cuenta de la que es, pues debe de embargar hasta por el monto de lo que sea, como ya lo habíamos comentado antes, y lo demás lo debería dejar libre, pero lo cierto es que no sé ahí, los bancos principalmente son los que a lo mejor se les hace más fácil llevar a cabo como el bloqueo de la cuenta o la inmovilización de la totalidad de la cuenta, y te impide propiamente obtener el recurso. Entonces, me gustaría ver o detallar las características más particulares del aseguramiento precautorio, que está previsto en el artículo 40, fracción 3 y en el 40A del Código, lo que es el embargo precautorio, que se prevé en el 145 del Código Fiscal de la Federación, lo que es el procedimiento administrativo de ejecución, que se contempla pues, del 151, fracción primera, y 155, igual, fracción primera del Código, para lo del embargo y lo que se puede requerir, y lo de la inmovilización, recursos y transferencia, que está en el 156 bis y 156 ter. ¿Qué características tienen cada uno? El embargo, el aseguramiento precautorio, que está previsto en el artículo 40, fracción 3 y 40A del Código Fiscal de la Federación, si mal no recuerdo, ¿qué fin tiene este? Es como una medida de apremio que utiliza la autoridad para, de cierta forma, compeler al particular a que permite el ejercicio de las facultades de comprobación. Es decir, cuando llegan las autoridades para querer llevar a cabo alguna visita domiciliaria o alguna revisión, o solicitan información y documentación, y no y existe cierta obstaculización por parte de los contribuyentes, lo que hacen es precisamente imponer esta medida de apremio, que es el aseguramiento precautorio de los bienes, en este caso puede entrar lo de las cuentas bancarias, y se ejecuta cuando pasa alguna de estas tres hipótesis: que se encuentre no localizable el contribuyente o desaparezca de su domicilio fiscal. Otra, cuando en una visita no esté inscrito en el RFC o no exhiban comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de mercancías que se enajenen en el caso de la verificación de la legal estancia de tenencia de mercancías. Y también cuando existe el peligro de que se oculten, enajenen o dilaten sus bienes. Y es cuando no ha sido determinado un crédito fiscal. Si no se ha determinado ningún crédito fiscal, se puede llevar con medida de apremio este aseguramiento precautorio, o también cuando existe una determinación provisional de adeudos fiscales presuntos. Únicamente cuando exista esas dos situaciones es cuando se prevé un aseguramiento precautorio. Este aseguramiento o embargo, bueno, el aseguramiento de bienes sí retienen los bienes, pero sí es de manera precautoria. No es un embargo definitivo, es decir, nada más es como quien dice, para efectos de que se lleve a cabo. Para el aseguramiento precautorio incluso también existe una orden de prelación, que es muy importante que la conozcan. Incluso existen excepciones al mismo. El orden de prelación para el aseguramiento precautorio es primero bienes inmuebles, después cuentas por cobrar, acciones, cobros, cupones, después derechos de autor, patentes de invención, registros de modelos, obras artísticas, colecciones científicas también, dinero o metales preciosos, y de ahí hasta en sexto lugar se encuentran los depósitos bancarios. Después de depósitos bancarios vienen bienes muebles que no sean de los comprendidos que señalé anteriormente, o la negociación del contribuyente en último orden. Eso es para el aseguramiento precautorio. Incluso en el 40A del Código dice que se practicará precisamente el aseguramiento de los bienes o la negociación una vez agotadas las medidas de apremio que se refieren a las fracciones 1 y 2 del artículo 40, que es solicitar el auxilio de la fuerza pública o imponer la multa. ¿Qué pasa si a lo mejor se solicita información y documentación, no se presenta en tiempo e independientemente de que se ponga la multa, de manera inmediata se pone el aseguramiento, pues resultaría de cierta forma debido? ¿Por qué? Porque aquí claramente se señala en el artículo 40A que como excepciones, es decir, si tú ya agotaste la multa, es decir, ya la determinaste, volviste a requerir y aún así no te otorgan los bienes, por ejemplo, el contribuyente, pues ya es cuando la autoridad podría, de cierta forma, imponer esta cuestión. Bueno, sí, se escucha, espero que sí se escuche. Ahora, el embargo precautorio
Lo que hace el embargo precautorio que prevé es diferente, es una figura diferente, el aseguramiento al embargo precautorio, aunque si bien sí se parecen, sí tienen ciertas diferencias que ahorita las vamos a comentar. En el embargo precautorio se puede practicar sobre bienes, en este caso cuentas bancarias o la negociación, pero cuando el contribuyente se ubique en una de estas hipótesis. Cuando desocupe el domicilio fiscal sin que presente el aviso de cambio de domicilio o después de haberse emitido la determinación después de haberse emitido la determinación respectiva. Es decir, están en una facultad de comprobación, se cambia de domicilio, se emite la determinación de impuestos, la liquidación correspondiente y el contribuyente se cambia de domicilio, ahí sí procede el embargo precautorio. Quiere decir que si ya existe la determinación y desocupó el domicilio, se puede embargar precautoriamente. Otro, cuando se oponga a la práctica de la notificación de la determinación de los créditos fiscales correspondientes. Igual forma, se puede de manera precautoria efectuar. Y el C, que es que tengan créditos fiscales que deberían estar garantizados y no lo estén o la garantía resulte insuficiente, excepto cuando haya declarado bajo potestad de verdad que son los únicos bienes que posee. Esas son el embargo precautorio en casos que llega a proceder, ¿no? La autoridad para trabar el embargo precautorio lo tiene que trabar hasta por el equivalente a 2/3 partes de la contribución o contribuciones determinadas, incluyendo los accesorios. Y si se hacen los plazos penales, pues no está obligado a cubrir gastos que originen la diligencia de pago y embargo, y se levanta dicho embargo. Aquí luego hay muchas dudas entre el embargo precautorio que se establece aquí y el embargo del procedimiento administrativo de ejecución. ¿Qué pasa? Cuando existe la determinante de un crédito, conforme a ese mismo artículo 145 dice que las autoridades pueden exigirlo una vez que no hayan sido cubiertos o garantizados en el plazo que establece la ley, que son de 30 días, entonces son 15 días hábiles. Y es mediante el procedimiento administrativo de ejecución, se señala. Pero el procedimiento administrativo de ejecución son reglas diferentes, son cuestiones ya definitivas. Y acá habla de que se puede practicar un embargo precautorio y solamente en estas. Si no hay domicilio y por lo tanto, habiendo determinación, pues no se puede localizar al contribuyente cuando se ponga la práctica de la notificación o que hay créditos que debieran estar garantizados y no lo hacen y resulta insuficiente la garantía. Ahí hablan de un embargo precautorio. Y el orden siguiente al que se lleva a cabo el embargo precautorio es bienes inmuebles primero, después acciones, bonos, cupones, valores inmobiliarios, después derechos de autor, obras artísticas y aquí en quinto lugar quedan los depósitos bancarios. Después de eso, bienes muebles no comprendidos con anterioridad y negociaciones del contribuyente. ¿Y qué diferencia hay entre este embargo precautorio que prevé la autoridad o el embargo del 151? Cuando el embargo definitivo se lleva a cabo es como se fundamenta el 151 y aquí es ya para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de los accesorios legales que tenga. Déjenme comentarles que se me estaba perdiendo un detallito. Cuando se hace cuando de cierta forma se efectúa el embargo precautorio, que es importante señalen, es como para asegurar el interés fiscal, garantizar el interés fiscal. No propiamente es para efectuar. Sí he visto mucho la diferencia. ¿Cuándo se lleva a cabo un embargo precautorio o un PAE? ¿O qué diferencia hay entre el embargo que se lleva en el procedimiento administrativo de ejecución o el embargo precautorio? Que cuando el crédito ya se hace exigible, ya se vuelve un embargo definitivo. Mientras no se haga exigible, se vuelve un embargo precautorio de cierta forma. ¿Sí me explico? Que eso lo señala el penúltimo párrafo del 145. Es decir, a lo mejor te determinan un crédito fiscal, tienes 30 días, en esos 30 días no te pueden de pago ni nada,
Pasan los 30 días y en el día 31 llega el ejecutor. Ahí, si está fundamentado en 151, es un embargo definitivo. ¿Por qué? Porque no lo pagaste y ya se hace exigible después de ese tiempo. Pero ¿qué pasa? A lo mejor que tú puedes tener a lo mejor algún medio de defensa y solicitaste la suspensión y ofreciste a lo mejor algún bien o te efectúan el PAE. En ese momento llevarían a cabo el embargo precautorio. Es decir, se podría considerar como precautorio porque estás garantizando de cierta forma. ¿Por qué? Porque a lo mejor y procede ahí el embargo, ¿por qué? Porque encuadra en la hipótesis del inciso C de la fracción primera, es decir, que tienes créditos fiscales que deben de estar garantizados y no lo están, o en su caso la garantía resulta insuficiente, ¿no? En ese caso es cuando se convierte de cierta forma un carácter de un embargo precautorio, ¿no? Ahora, algo muy importante con estas situaciones, en el embargo del procedimiento administrativo de ejecución, la finalidad es garantizar el cobro del crédito fiscal y sus accesorios. No es decir, que se logre obtener el cobro de los mismos. Si no se acredita, se procede a efectuar el embargo y aquí procede el procedimiento administrativo de ejecución cuando ya se hace exigible el crédito. Y un crédito se hace exigible cuando pues no se cubrieron los plazos tratándose de un crédito firme o cuando no se encuentra debidamente garantizado, ¿no? Y aquí es muy importante el señalamiento que tiene y que es un vicio que ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, que no siempre se lleva a cabo en el procedimiento administrativo de ejecución, de que el contribuyente tiene derecho por primacía de señalar los bienes que pueden ser sujetos a embargo, ajustándose lógicamente al orden que establece el 155 del Código Fiscal. Es decir, primero dinero, metales preciosos o los depósitos bancarios, el 2, acciones, bonos, bienes muebles, después bienes inmuebles, y en caso de que no se siga el orden anterior o cuando considere el ejecutor que no señaló bienes suficientes, o que teniendo el deudor otros bienes más susceptibles de embargo, señala bienes que están ubicados fuera de su circunscripción, que ya reportan otro gravable o que son de fácil realización, es cuando el ejecutor señala bienes que sean de fácil realización o venta, que eso es muy importante. Por ejemplo, si ustedes, y son argumentos que ustedes pueden utilizar incluso en los medios de defensa, muchas veces, lo he visto por ejemplo con la Secretaría de Finanzas que ya lleva más o menos los datos de los inmuebles sujetos a embargo, y de cuentas bancarias a lo mejor. O a lo mejor el contribuyente no tiene cuentas bancarias, solo tiene un inmueble. Llegan, son 10,000 pesos lo que se debe, y el contribuyente dice, pues sabes qué, no tengo dinero, pero llévate a lo mejor estas televisiones que tengo, una televisión o dos. Y a lo mejor por el valor de las televisiones puede ser que sea incluso mayor de 10,000 pesos, pero que el ejecutor diga, no, ¿sabes qué? Pues es que no, a lo mejor y no cubre lo suficiente. Entonces te embargo las televisiones y te embargo una casa, por ejemplo. Ahí en ese caso, pues sí sería un embargo de cierta forma excesivo y se podría controvertir. ¿Por qué? Porque los bienes que debe de señalar él deben de ser, cuando tú señalas los bienes, te los embarga y luego el contribuyente quiere, es porque considere que no sean suficientes o porque precisamente se traten de bienes de fácil realización y venta, y no son tan de fácil realización y venta los bienes inmuebles. Entonces ahí se podría alegar a lo mejor exceso en el PAI y el incumplimiento a lo que establece. Ahora, la inmovilización y transferencias como medio de cobro, que establece el 156 bis ITER, es realmente, con las reformas que se efectuaron, es una ventaja que tiene la autoridad fiscal para hacer de manera más expedita el cobro de los créditos. Ojo, no es necesario que inmovilicen forzosamente con el procedimiento administrativo de ejecución. Pueden de manera directa llevar a cabo la inmovilización de los cuentos, pero esta solamente procede frente a créditos fiscales firmes, es decir, que ya no se pueden impugnar, que ya sean definitivos, se puede decir, o de créditos que se encuentren impugnados, y este caso tendría que ser impugnados en juicio contencioso o en algún amparo o alguna cuestión así, y que además el contribuyente, que se junten estas hipótesis, no obstante que no estén garantizados, no obstante que estén impugnados, sino que estén impugnados y además que el contribuyente no esté localizado o que pues haya cambiado sin presentar el aviso correspondiente,
que la garantía que ha ofrecido en el juicio o en el medio de defensa sea insuficiente, o cuando la garantía que fue insuficiente le requirió la autoridad para que la ampliara y el contribuyente no quiso ampliar la garantía, no lo llevó a cabo, fue omiso en eso, o cuando se hayan embargado bienes y el valor de esos bienes sean insuficientes o que se desconozca el valor de los mismos bienes. En cualquiera de esas 4 hipótesis procedería en su caso la inmovilización, pero en ningún caso debe de proceder la inmovilización de depósitos por un monto mayor al del crédito fiscal actualizado, con sus accesorios o al determinado presuntamente. Siempre y cuando, que ahí es la condicionante, la autoridad cuente con información de las cuentas y los saldos. Entonces, ¿qué es lo que se lleva a cabo generalmente? La autoridad manda el oficio solicitando la invitación de las cuentas bancarias de contribuyente. Después, el banco le informa, y se supone que tiene que informarle en un plazo de 3 días, respecto de las cuentas y montos que se señalan. Y a su vez, debe de informar, ya una vez y eso fue con motivo incluso de propuestas que la Cámara Prodecon efectuó. Yo te embargo, autoridad, pero ¿cómo te voy a, perdón, te inmovilizo las cuentas, pero ¿cómo te las voy a inmovilizar? Bueno, pues le voy a solicitar a la Comisión Nacional Bancaria o a la institución financiera que lleve a cabo la inmovilización. Cuando yo le ordeno a la autoridad tiene 3 días, una vez que estén embargadas las cuentas, para que me informe a autoridad respecto de las cuentas que embargué y los montos con que cuentan las cuentas para que lo que estén embargados. Y a partir del momento en que la autoridad reciba esa información, tiene 3 días hábiles también para informarle al contribuyente de esta situación. Eso es algo que realmente muy pocas veces lo cumple la autoridad fiscal y que nosotros vía queja hemos entrado y hemos advertido esa vulneración de derechos y hemos, pues, mediante diálogo y negociaciones también tratado de salvaguardar esos derechos por parte de hacer que la autoridad fiscal salvaguarde los derechos del contribuyente. Cuando interviene el Ministerio Público, es como medida precautoria, lo puede efectuar el SAT, pero no, sería más la fuerza pública la que pudiera intervenir. Ahí Lisbeth me pregunta de cuándo interviene el Ministerio Público. Ahí como que no entiendo mucho la pregunta. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Sería más que nada para ver propiamente cómo, no entiendo mucho la pregunta de la intervención del Ministerio Público. A ver, si quieres acláramelo un poquito más y con gusto te la contesto. Ahora, ese es el procedimiento en la inmovilización de cuentas bancarias que no muchas veces se sigue por esos plazos, ¿no? De 3 días que tiene el banco y 3 días la autoridad. Ojo, algo muy importante, los bancos tienen la obligación de informarle al contribuyente qué autoridad fue la que ordenó la inmovilización de las cuentas bancarias, porque incluso si no, pueden ser sujetos a una sanción. Que si en el embargo interviene el Ministerio Público, no. Y ojo, eso es muy importante, cuando se lleva a cabo un embargo, ya sea precautorio por aseguramiento, precautorio, o un embargo definitivo, como es el del procedimiento administrativo de ejecución, no interviene el Ministerio Público, pero algo que sí es indispensable y que es un requisito es contar con el mandamiento de ejecución expedido por la autoridad competente, es decir, la autoridad ejecutora. Sin ese mandamiento de ejecución, podrían incurrir en delito los, valga la redundancia, ejecutores o notificadores que quieran llevar a cabo la diligencia de embargo. ¿Por qué? Porque ahí estarían vulnerando, pues, ahora sí, harían vulnerable tu domicilio e incluso tus propiedades. Por eso sí es muy importante que cuenten con esa orden, que sea expedida por autoridad competente, en la que se señale qué personas son a las que ordena como ejecutores, qué van a llevar a cabo, qué periodo tienen vigencia, cómo se identifican, etcétera, 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 que son unos requisitos muy importantes. Y que de ahí también tienen que tomar en cuenta algunas ilegalidades que, bueno, pues ya con el paso del tiempo se han quitado. Por ejemplo, era muy común que anteriormente muchas autoridades fiscales hacían los mandamientos de ejecución pues de machote con la firma y que en el nombre del ejecutor que iba a señalar se dejaba una línea en blanco y que ya pues por lo general pues el nombre del ejecutor lo ponía el propio ejecutor, ¿no? Con un tipo de letra diferente. Eso fue hace muchísimos años. Después se puso con máquina de escribir o con un sellito el nombre del ejecutor. Ya hay muchos criterios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, incluso confirmados por amparo, en el que dicen que pues, es ilegal, porque precisamente uno de los requisitos que debe tener el mandamiento de ejecución es que sea expedido
por autoridad competente, en el cual el ejecutor designe perdón, la autoridad exactora, en este caso recaudadora, la autoridad fiscal competente, designa a los ejecutores quienes van a llevar esa diligencia de requerimiento de pago y embargo. Entonces, al momento de que existe un tipo de letra notoriamente diferente y se tiene la certeza de que la persona que firme el documento haya sido su decisión y su deseo que efectivamente la persona que se designó como ejecutor sea el que vaya a visitar, pues en el incertidumbre jurídica. Y por lo tanto, los embargos que tenían eso, es decir, los embargos que se basaban en un mandamiento de ejecución con esas características, pues los declaraban nulos. ¿Por qué? Por ese vicio propiamente en el desconocer si el ejecutor efectivamente había sido nombrado o no por la persona que lo firma. Y se me hace algo pues bastante, pues de bastante salvaguarda para los contribuyentes precisamente. Ahora, algo muy importante en la inmovilización de cuentas bancarias que ya me moví. Una vez cuando te inmovilizan las cuentas bancarias, tú tienes el derecho, si el crédito no se encuentra firme, ojo, es decir, que lo estés impugnando por cualquier medio y todavía no esté firme el crédito, tú tienes la oportunidad para que en cualquier momento puedas ofrecer esa garantía sustituta, es decir, que sustituyas. En lugar del embargo, puedes buscar otra forma de garantía de las que se establece el Código Fiscal de la Federación para que de esa manera te liberen las cuentas. Y ahí tú, sin ningún problema, tienes la autoridad, 3 días, si mal no recuerdo, no me acuerdo si 3 o 5, para liberarte las cuentas bancarias. Entonces sí es muy importante esa situación. E igual, tiene 3 días de autoridad cuando detecte por cualquier medio que efectuó una inmovilización en exceso, ¿no? Incluso aquí lo señala, cuando se advierta que se haga el conocimiento de la autoridad fiscal que la inmovilización se realizó por un importe mayor al señalado, debe de ordenar a más tardar dentro de los 3 días siguientes que se hubiera tenido conocimiento de tal situación, la inmovilización en exceso, que se tenga conocimiento de la inmovilización en exceso, que se libere la cantidad correspondiente. Nosotros vía queja hemos tenido muy buenos resultados porque ya evitamos de cierta forma a lo mejor algún litigio que es más costoso para el contribuyente en algunas ocasiones, aunque con nosotros es gratis, pero que el contribuyente podría efectuar, o por otra vía, el que trate de advertir eso, sino que vía queja nosotros hacemos o presentamos elementos a la autoridad dentro de la queja en la que se advierte esa situación, para que la autoridad tenga 3 días para que libere la cantidad en exceso que se haya inmovilizado. Y igual, recuerden, en cualquier momento el contribuyente puede solicitar precisamente la liberación de las cuentas por haber ofrecido otro. Y sí, tiene 5 días siguientes la autoridad para comunicar, para resolver respecto de la procedencia de la sustitución de garantía. Eso es lo que se señala. Y es se utiliza mucho porque hay veces que te paralizan las cuentas por créditos a lo mejor muy chiquitos y que a lo mejor estás controvirtiendo y dices, oye, mira, mejor lo ofrezco con otra forma de garantía, lo que sea, libérame las cuentas, y nosotros vía procedimiento de queja, la verdad, hemos dado muy buenos resultados para lograr efectuar eso. Ahora, ¿qué pasa respecto a la transferencia de recursos? La transferencia de recursos es cuando el crédito fiscal se encuentra firme, es decir, cuando a lo mejor tú lo tenías garantizado o incluso lo primero que te hacen es inmovilizar y te avisan. Y ya después, una vez que está firme el crédito fiscal, la autoridad ordena a la institución financiera que transfiera los fondos de las cuentas inmovilizadas a la TESOFE o a la que corresponda. Y la entidad financiera debe informar el monto transferido en 3 días a la autoridad, y la misma autoridad también tiene 3 días a partir de que le informa a la autoridad financiera, la institución financiera, le tiene que avisar al contribuyente respecto a esa transferencia. Si al transferirse los fondos al contribuyente igual se considera que es un monto superior al monto del crédito, lo tiene que demostrar y tiene la autoridad 20 días para proceder al reintegro del exceso. Y si la autoridad considera igual que no son suficientes, se lo notifica al contribuyente para efecto de que se interponga el recurso de revocación o juicio contencioso administrativo, que eso es algo muy importante para el pago de créditos.
En caso de que se lleve a cabo, cuando son transferidas en exceso, puede reintegrar la autoridad la cantidad transferida en exceso en un plazo no mayor a 20 días, a partir de que se le notifique al contribuyente la transferencia de los recursos. Si la autoridad fiscal, a juicio de la autoridad, las pruebas no son suficientes, se le notificará en el plazo antes señalado de 20 días y contra esa situación puede hacer valer el recurso de revocación correspondiente o presentar el juicio contencioso administrativo. ¿En qué plazos? Pues 30 días o 15 días en juicio si es un monto chico o si es un monto mayor para que ya alcance el juicio ordinario, bueno, pues los 45 días, ¿no? Y no sé si hay alguna duda respecto a la inmovilización de fondos. Ahora, había una tesis, bueno, hay una tesis que salió recientemente, a ver si la encuentro ahorita, en la cual señala respecto a la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra, déjenme buscárselas, en contra de la inmovilización de cuentas en contra de los PAEs, de los procedimientos administrativos de ejecución o de los embargos de cuentas bancarias. Es reciente y sí me gustaría que le tengan conocimiento del mismo. ¿Por qué? Porque luego algunos abogados, algunos asesores, incluso contadores, atendiendo las características del juicio de amparo indirecto, pues preferían o optaban a acudir a este en vez de ir al juicio contencioso administrativo, y daba buenos resultados, lógicamente. Sin embargo, analizándose, es una jurisprudencia de la segunda sala que la pueden consultar. Les voy a poner la tesis que es aquí, que es importante, y ahorita se las voy a leer. Es la tesis de la segunda sala, la jurisprudencia es la 18-2015, publicada, es reciente, tiene el 20 de marzo de 2015 y es obligatoria a partir del 23 de marzo. El 20 de marzo de 2015 y obligatoria a partir del 23 de marzo. Y esta jurisprudencia fue por contradicción de tesis y que dice lo siguiente: inmovilización de cuentas bancarias contra el acto que la decreta no procede el juicio de amparo indirecto. Dice: de los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, así como del 116, 117, 120, 21 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación o bien del juicio contencioso administrativo, y que en ambos casos puede solicitarse la suspensión de tal acto sin mayores requisitos de los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia del procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía instancial. Y eso es lo que dice propiamente la tesis, pero con el mismo rubro se señala que ya el juicio de amparo indirecto no se puede presentar. ¿Por qué? Por el principio de definitividad que tiene, de cierta forma. Entonces, pues ya les dejo esto. Cualquier duda quedo a sus órdenes y una disculpa por la demora aquí técnica. Pues ya vamos a dejar ahí al contador Ramón Ortega, el buen amigo, para que nos platique respecto a esos temas, y que incluso me voy a quedar aquí para escucharlo también. Bueno, si puedo, mi querida Santi. Muchas gracias, saludos y quedamos a la orden. Hasta luego.